comenzar y quiero contarle una historia que está en la Biblia, está en el libro de Números, capítulo 14, 13 y 14. Pero no lo vamos a leer todo, yo le quiero compartir un poco cómo es la historia, porque es la historia del pueblo de Israel, cuando la Biblia nos enseña que fueron sacados de Egipto, un pueblo que era esclavo, personas que tenían mentalidad de esclavitud, fueron sacadas de Egipto para ser llevadas a una tierra nueva, a una tierra que fluye leche y miel, describe la Biblia, una tierra buena, una tierra que daba mucha riqueza, ¿sí? Y entonces dice que en el trayecto Dios le pide a Moisés que manden espías a la tierra, 12 espías a la tierra que ellos van a conquistar. Y van 12 espías, visitan la tierra, y cuando están inspeccionando la tierra, dice la Biblia que encuentran racimos de uvas que tenían que ser cargados por 2 hombres de lo grande que era, y regresan a dar el informe de lo que vieron. Y cuando se presentan ante Moisés, le dicen: mira, este es el fruto que hemos encontrado en la tierra. Ciertamente es tierra buena, tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Pero hay un problema. El problema es que esa tierra está habitada por gigantes. Los hijos de Anac viven en ese lugar, y nosotros, a comparación de ellos, somos como langostas. Ellos son gente enorme, y la verdad es que no vamos a poder nosotros contra ellos. Dice la Biblia que entonces 2 de los espías, Josué y Caleb, se levantaron y dijeron que Dios estaba con ellos. Dijeron: es que es cierto, hay gigantes, es verdad, los hijos de Anac viven allí, pero es más grande el Dios que está con nosotros. Nosotros podemos conquistarlos, porque el Dios que nos sacó de Egipto, el Dios que mandó las plagas a Egipto, es el mismo Dios que puede acompañarnos e introducirnos a la tierra prometida. Y lo interesante es que esa generación de israelitas habían visto la mano de Dios poderosa sacándolos de la tierra de Egipto. Después de haber mandado 10 plagas, hermano, Dios sacó a Israel de ahí, a la 10ª porque se rindieron, porque había una 11ª que era el coronavirus, pero ya no se las mandó, hermano, porque a la 10ª dijeron: nos vamos. Y esa generación que había visto esa gloria, que había visto el poder de Dios, se acobardó. Quiero decirle algo: el miedo es muy contagioso, porque 10 hombres hicieron que toda una nación se contagiara de miedo. 10 personas lograron hacer que todo un pueblo desfalleciera antes siquiera de intentar pelear. Y entonces en el capítulo 14 se empiezan a quejar y dicen: ¿para qué nos sacó Dios de Egipto? Para traernos a morir aquí en manos de estos gigantes. Busquémonos a alguien que nos vuelva a llevar de regreso de donde salimos. Al menos allá teníamos donde morir y tumbas donde ser enterrados. Y quiero usted que vea las consecuencias de un pueblo que fue presa del miedo, que fue presa del temor. Pero el mensaje que quiero darle yo en esta tarde, le he puesto por título: reinventarnos o morir. ¿Cómo le dije? Reinventarnos o morir. Nosotros los seres humanos tenemos 2 mecanismos de respuesta ante una situación de amenaza, ¿sí? La primera de ellas es un mecanismo de defensa. Cuando usted siente un peligro, cuando usted siente una amenaza, o cuando usted ve un cambio que ya no le permite tener el control de las circunstancias, su cerebro reacciona de una manera que lo pone a la defensiva. Cuando usted está a la defensiva, en su cerebro se activan ciertas zonas que tienen que ver con la parte reactiva, con la parte emocional, pero no con la parte racional. Es decir, si usted responde de una manera defensiva, simplemente usted va a tener 3 cosas que puede hacer. Usted puede pelear, usted puede huir, o usted puede paralizarse, porque eso es lo que el miedo hace con las personas. Cuando una persona siente miedo, quiere huir, quiere pelear, o quiere pelear para defenderse, o se paraliza y ya no sabe qué hacer. En el caso de los israelitas, cuando fueron invadidos por miedo, ¿qué reacción tuvieron? Quisieron huir, porque dijeron: busquémonos a alguien que nos lleve de regreso a Egipto, ¿sí? Y el gran problema con esa manera de reaccionar es que es una manera, hermano, que no denota fe en las personas.
Y por eso Dios se enojó tanto con esta generación, porque vieron la mano tan portentosa de Dios y poderosa. Pero en un momento en que ellos tenían que conquistar su tierra, tuvieron miedo y quisieron huir. Ellos dijeron, nuestros hijos van a ser presas de la gente que vive allí. Y les dijo Dios, no, ustedes no van a ver la tierra, pero sus hijos, los que ustedes dijeron que serían presa de ellos van a entrar a la tierra y van a disfrutar. Y esa palabra me estremece, hermano, de lo que ustedes menospreciaron, de lo que ustedes despreciaron. El miedo hace que nos perdamos de cosas que Dios tenía para nosotros. El miedo hace que usted y yo no podamos disfrutar de cosas que Dios quería darnos, quería que conquistáramos. Pero el pueblo de Israel se atemorizó y dice la Biblia que no entraron, esta generación no entró a la tierra prometida. Cuando reaccionamos simplemente por temor, estamos enfocados en el problema, nos enfocamos en el gigante, nos enfocamos en las circunstancias y somos víctimas de ellas. Pensamos que no tenemos ningún control y nada que hacer. Pero hay un segundo mecanismo en el cual el hombre puede responder y el ser humano puede responder ante una circunstancia, y es un mecanismo de adaptación, ¿sí? El primero era un mecanismo de defensa, este es un mecanismo de adaptación. Diga conmigo, adaptarse. Otra vez diga, adaptarse. Una de las cosas que usted y yo tenemos que entender es que cuando las cosas cambian, cuando las circunstancias se salen de control, ¿sí? Usted y yo o respondemos a la defensiva y huimos y nos paralizamos, ¿sí? Y lloramos, o respondemos de tal manera que usted diga, nos tenemos que adaptar a esta nueva situación, ¿sí? En su libro El origen de las especies, Charles Darwin escribió que no son las especies más fuertes las que sobreviven, ni las más inteligentes, dice, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. En la lucha por la supervivencia, los más aptos ganan a expensas de sus rivales porque consiguen adaptarse mejor a su entorno. Hoy estamos viviendo una etapa de cambio en nuestro país. Todo lo que se ha dado a raíz del COVID-19 ha desatado una crisis en los trabajos, una crisis financiera, una crisis económica. Y usted puede ver en diferentes lugares cómo están bajando la cortina de los negocios, cómo están cerrando las empresas, las que tienen mayor capacidad están. Miren lo que sucede cuando en el cerebro entra el mecanismo de adaptación. Se activan las zonas del cerebro que traen a la luz la creatividad, el razonamiento, el aprender a ver oportunidades, a transformar las circunstancias a su favor. Vea la diferencia. Una persona asustada, temerosa, simplemente quiere huir. Pero una persona que tiene un mecanismo de adaptación está viendo la oportunidad en donde los demás simplemente ven tragedia. ¿Qué estaba viendo Israel en esta oportunidad? La tragedia. Uno de los grandes problemas es ese, que veían la tragedia. Escribía yo una frase ayer, dice, o estamos dispuestos a pagar el precio de reinventarnos, o tendremos que pagar el precio de las consecuencias de no haberlo hecho. Usted y yo en esta situación solamente tenemos dos caminos: o nos reinventamos para adaptarnos, ¿sí? O vamos a pagar las consecuencias de sufrir todo el catástrofe que se va a venir detrás de esta crisis. Los hijos de Dios hemos sido llamados para ser la luz y la sal de la tierra, es decir, un factor de cambio, ¿sí? Un factor que traiga, hermano, esperanza. Un factor que traiga, hermanos, el que salgamos de nuestra zona de comodidad. Pero es que a veces nos da temor porque es una puerta desconocida. O sea, el ir y adaptarnos para cambiar da temor. Israel prefirió su zona de confort, de lo malo por conocido en lugar de lo bueno por conocer. Eso es la zona de confort. ¿Y cuántos de nosotros, cuando yo platicaba con algunas personas, hay cosas que podemos hacer en este tiempo que podrían darnos la oportunidad de no estar padeciendo las circunstancias, pero simplemente estamos enfocados en lo malo, ¿sí? Nosotros tenemos que enfocarnos, hermano, en eso. Quiero compartir con ustedes algunas cosas que nos
impiden reinventarnos en medio de las circunstancias adversas. Y te voy a dar 7 puntos rápidamente en los cuales quiero que tú, si lo estás apuntando allá en tu casa, si los quieres tener ahí anotados. Número 1, nos cuesta reinventarnos cuando nos enfocamos en el problema. ¿Sí? Donde pones tu atención, ahí está tu realidad. El poner atención, ya sea al gigante o a tierra buena, depende de ti. Josué y Caleb sí veían los gigantes, pero no se enfocaban en ellos. ¿En qué se enfocaban Josué y Caleb? En la tierra que era buena, en el fruto que estaba dando y en el Dios que les prometió introducirlos a esa tierra. Josué y Caleb allí se enfocaban. Y por eso no les daba miedo adaptarse a pelear contra gigantes. Pero los otros 10 y el pueblo completo se enfocaron en los gigantes. A la manera del pueblo de Israel cuando vino Goliat y los desafió para pelear, todos se enfocaban en la estatura del gigante. Pero David se enfocó en el tamaño de Dios y lo pudo derrotar. Dicen que en una ocasión mandaron un par de vendedores a una isla donde había una tribu y ellos eran vendedores de zapatos. Cuando llegó el primero y vio la situación, mandó una carta y les dijo: esto es ridículo, aquí nadie usa zapatos, fue una pérdida total de tiempo, me voy. El segundo vendedor mandó una carta y les dijo: esto es extraordinario, aquí hay un montón de gente descalza, tenemos para venderle zapatos al por mayor, manden muchos zapatos. Te pregunto, ¿eran diferentes las circunstancias? No, era la misma circunstancia. ¿Qué cambiaba? La forma de ver en la situación. ¿Sí? Cuando tú estás en un mecanismo de defensa, todo te enfoca en el problema. ¿Sí? Cuando tú estás en un mecanismo de adaptación, ves la oportunidad. ¿Cuál crees tú, hermano, que esté más relacionado con la fe? ¿El mecanismo de defensa o el mecanismo, hermano, de adaptación? Porque se necesita fe, hermano, para adaptarse. Se necesita fe, hermano, para decir, ¿verdad? Yo voy a reinventarme para que pueda yo salir adelante en medio de esta circunstancia. Así es que no te enfoques en el problema, enfócate en la oportunidad. Segundo, otra cosa que nos impide reinventarnos es enfocarnos en el pasado. ¿Sí? Estaba yo leyendo un estudio donde dice que regularmente las personas después de cumplir 40 años, y ahí me dio miedo, ¿sí?, tienden más a pensar en el pasado que en el futuro. Y yo le decía a Dios, yo no quiero ser de esa estadística. ¿Y a poco no es verdad que cuando ya llegamos a cierta edad empezamos, ay, ¿te acuerdas, verdad, los cultos de hace tantos años? Ay, yo recuerdo esos himnos, ¿verdad? Y no está mal. Dios, ¿o te acuerdas? Y estamos viviendo ¿de qué? Una persona que se enfoca en el pasado nunca se va a reinventar para el futuro, porque su mirada no está adelante, su mirada está atrás. Es como querer manejar un carro a través del espejo retrovisor. No se puede. Está bien que tengamos recuerdos bonitos y que podamos tener cosas que hayamos hecho bien en el pasado, pero no podemos vivir del pasado. Por el contrario, estaba leyendo en ese estudio que los jóvenes siempre piensan en el futuro. Siempre están viendo hacia adelante, siempre están pensando en qué oportunidad va a tener, o van a crearse, o les va a llegar. Dios quiere, hermano, que tú y yo nos enfoquemos no en el pasado, sino en el futuro. En Isaías 43:18, hermano, el profeta Isaías, o Dios le habla al profeta Isaías, hermano, y le da una palabra a él y le dice: no os acordéis ¿de qué? De las cosas pasadas, ni qué, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Sabes un mal que veo yo en la iglesia del siglo XXI? Que le cuesta reinventarse para alcanzar a esta generación. La clave del éxito es ver hacia dónde va el mundo y llegar tú primero ahí. Hermano, la iglesia está llegando tarde a las redes sociales. Yo oraba con Dios de todo lo que está pasando ahora y yo le decía: Señor, ¿para qué es esto? ¿Y sabe qué me dijo Dios? No les cerré los templos y no los lancé a predicar a la calle, los lancé a predicar a las redes. Porque es necesario que la iglesia esté en las redes, porque allí está la gente, porque allí están las generaciones actuales, allí están. Y la iglesia se resiste, hermano, a hacerlo, y nos damos cuenta de que sí podemos. Hoy, por obligación, todos estamos ahí.
A mí ya me daban ganas de no transmitir y decirles, escojas el que quiera. O sea, hay como 20,000 cultos ahorita transmitiéndose, ¿verdad? Agárrese uno. Vamos a tener predicador invitado, escoja el que más le guste, ¿verdad? Predicador a la carta. ¿Sí? El que usted quiera, escójalo. Ahorita está transmitiendo. Hermano, que Dios nos dé visión como a José el soñador. Dígame si no José el soñador fue un visionario. Él vio el futuro, sabía dónde iba el mundo. Hermano, se preparó, se adelantó y cuando todos llegaron ahí, él ya estaba listo. Eso, hermano, es reinventarse. ¿Y quién le dio esa capacidad a José? Dios, hermano. ¿No será posible, hermano, que usted y yo no podamos ver la tendencia de dónde va el mundo y que la iglesia llegue primero? Ahora, no solamente hablo de la iglesia, hablo de tu negocio. ¿Sí? O simplemente como padres, cuando nuestros hijos ya son adolescentes, nos tenemos que reinventar. ¿Sí? Porque ellos se reinventan cada cosa que uno dice, Dios. ¿A poco no? Entonces, hermano, enfócate en el futuro, hermano. Sé visionario y no te enfoques en el pasado. ¿Sí? Número 3, otra de las cosas que no nos deja reinventarnos es enfocarnos en las formas. ¿Sí? Y no en el fondo. Cuando hablamos de enfocarnos en las formas, me refiero, hermano, a algo que la iglesia yo he notado, hermano, que le pasa constantemente. Cuidamos la forma de la iglesia, la forma del culto, la forma en la que hacemos las cosas, pero se nos olvida que la forma, hermano, no es el mensaje. Lo que importa no es tanto la forma, sino el contenido. ¿Sí? Es como X bebida, hermano, no importa el envase, lo que importa es el contenido. ¿Sí? Yo me acuerdo que alguien una vez me mencionó y vio aquí el arreglo que hicimos al frente y me llamó y me dijo, Eliel, te aprecio mucho, tú sabes que te quiero y que te aprecio, etc. Dice, pero ¿por qué hiciste así el frente de la iglesia? Eso no está en la Biblia, Eliel. Y yo dije, ¿y a poco el otro sí estaba en la Biblia? Tampoco estaba en la Biblia. No, Eliel, pero es que allí dice en la Biblia. Le digo, a mí enséñame dónde dice en la Biblia cómo debe ser el frente de la iglesia. Porque si yo encuentro un modelo de templo, el único templo que aparece es el templo de Salomón. Y ni el tuyo ni el mío se parecen al templo de Salomón. ¿Sí? Otro me habló y me dijo, ¿y por qué pusiste hexágonos? ¿Qué no sabes que el 6 es del diablo? Ay, Dios mío, dije. No, pues sí, no sabía, pero no lo hice por eso, me gustó y yo lo que trato, hermano, es de que nos reinventemos, pero no estoy cambiando el mensaje. ¿Sí? No estoy cambiando el mensaje, porque el mensaje sigue siendo el mismo. Solo en Cristo hay salvación. ¿Sí? Y así nos podemos aventar, hermano, la iglesia, cómo nos peleamos por la música, por el vestido, por por un montón de cosas, hermano, que no nos damos cuenta de que nos estamos desenfocando. ¿Qué es el evangelio? Escucha esto. Evangelio es lo que no cambia en ninguna parte del mundo, estés en la iglesia que estés. ¿Sí? Hay algo que nunca cambia en la iglesia, hermano. Eso es el evangelio y eso es lo que predicamos, hermano. Lo demás es cultura. ¿Sí? Lo demás es cultura y la cultura puede cambiar. De hecho, la Biblia, hermano, tiene cultura, pero hay principios. Lo que se trata es rescatar los principios. Los principios no cambian. ¿Sí? ¿Sí? Y entramos en debates, hermano, con respecto, por ejemplo, al uso de ciertas cosas. Por ejemplo, el lavar los pies. ¿Por qué Jesús le lavó los pies a los discípulos? Porque culturalmente en aquel tiempo se acostumbraba que el criado le lavara los pies a los visitantes. Era una cuestión cultural, pero hay un principio. ¿Cuál es el principio? Lo que Jesús enseñó, que hay que aprender a servirnos los unos a los otros y que hay que aprender a ser tan humilde como si fuéramos el último de los servidores. Eso no cambia en el tiempo, hermano. ¿Sí? Ahorita si alguien llegara y le decimos quítate los zapatos, te los voy a lavar, se saca de onda y dice, ay, yo ya me voy de este lugar, están medio loquitos aquí. Pero sí podemos servirles. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, si nos queremos reinventar, te voy a decir una cosa, tienes que cuestionar tus ideas. Tienes que cuestionar si eso que te dijeron, si era cierto o no. Tienes que abrirte a la posibilidad de si Dios no estará pensando otra cosa distinta, hermano, a lo que por mucho tiempo nos han enseñado. Muchas de las cosas que arrastramos, hermano, son paradigmas. Y ahí viene el número 4. No nos podemos reinventar, hermano, cuando no podemos romper paradigmas que nos heredaron otras
personas, ¿sí? Hay que romper esos paradigmas, hermano, de que nos dijeron de que esta era la forma de vestir correcta, esta era la forma de hablar correcta, esta era la forma de... Todo eso, hermano, son paradigmas que nos enseñaron y no tenían mala intención, pero tú tienes que buscar la dirección directa, hermano, del Espíritu Santo. Escucha esto, lo que limita nuevas ideas son tus viejas ideas. Nadie se puede reinventar con viejas ideas, hermano. ¿Qué se necesita para reinventarse, hermano? Nuevas ideas, ¿sí? Así es que para empezar, hermano, deja de tener viejas ideas y comienza, hermano, a darle a Dios la oportunidad de darte nuevas ideas, ¿sí? Hay un término hoy que se usa mucho en el medio empresarial que es disrupción. ¿Alguien ha oído ese término? Sí, ok. Disrupción, el significado es romper el modelo tradicional. Todas las empresas millonarias de hoy, joven, tú que estás ahorita en el medio que quieres entrar a las empresas y eso, todas son disruptivas. Ya ninguna se parece al modelo tradicional de empresas, ¿sí? Google, por ejemplo, fue la primera empresa que dejaba que sus empleados tuvieran ahí espacios de relajación y de entretenimiento en sus oficinas. Es decir, estás chambeando, pero de repente te quieres ir a echar un jueguito, te vas y te lo juegas, quieres ir a jugar ping pong, quieres irte a dormir un rato, lo puedes hacer, en sus instalaciones tienen todo. Eso es algo disruptivo, hermano, ¿sí? Porque te pregunto, ¿en el lugar que trabajas tienen eso? No, te duermen y te duermes y te corren, ¿verdad? Si te duermes. ¿Sí me explico? La disrupción tiene que ver con destruir viejas estructuras para construir nuevas, destruir viejas ideas para construir nuevas ideas, destruir viejas culturas para construir nuevas culturas. Hermano, la iglesia tiene una esencia y esa no cambia, pero la cultura de la iglesia, hermano, tiene que saberse reinventar para alcanzar a las nuevas generaciones. Ahora, no se trata de que cambiemos todo de la noche a la mañana, se trata de que al paralelo de lo que hacemos ya ahora, lancemos un modelo, hermano, de alcanzar a las personas, un modelo disruptivo. Y en tu negocio, en tu empresa y en lo que hagas, también tienes que pensar en ser, hermano, disruptivo. Número 5, ya llevamos en el 5. Otra de las cosas que estorba para reinventarnos es rodearnos de personas que se resisten al cambio. Decía un dicho, y dice bien, que si tu anhelo es volar, no te juntes con quien te corta las alas. Y tú no sabes cuánta gente hay asesina de sueños, simplemente porque ellos no pueden o piensan que no pueden, te dicen que eso es imposible. Pero la Biblia dice, hermano, que en Cristo todo es posible, hermano. Entonces, apréndete con personas que te inspiren fe, que te inspiren, hermano, pasión, que te inspiren retos, que te inspiren a hacer algo nuevo, grande, ¿sí? Los sueños grandes honran a Dios y Dios honra los sueños grandes, pero te tienes que juntar con personas que sueñen también en grande, ¿sí? Número 6, falta de creatividad. Una de las cosas, hermano, que nos estorba para reinventarnos es no echar a andar, hermano, nuestra creatividad. La forma normal de hacer las cosas no siempre es la mejor. Y el gran problema de las escuelas hoy en día es que no nos enseñan a ser creativos. Nos enseñan a ser eficientes, pero no innovadores, ¿sí? En un mundo de constante cambio, hermano, es imposible no reinventarnos, pero eso no nos lo enseñó nadie. A nosotros nos enseñaron simplemente a seguir las reglas y a seguir las normas, hermano, pero Dios busca de nosotros que seamos personas que estemos creando, porque estamos hechos a la imagen del Creador. En el mismo capítulo 43 de Isaías, en el versículo siguiente dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y dice el siguiente, he aquí yo hago, ¿qué dice? Cosa nueva, diga conmigo, nuevo. Pronto saldrá luz, no lo conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. A Dios le gusta hacer cosas nuevas, hermano, nuevas. Hasta su misericordia es nueva cada mañana. Y nosotros, hermanos, no queremos darle algo nuevo, ¿sí? Hasta un canto nuevo es bueno darle.
que algo nuevo le demos a Dios. Hermano, Dios nos dio la capacidad de ser creativos, de transformar el mundo. No estamos en este mundo únicamente para habitarlo. Estamos en este mundo, hermano, para cambiarlo. Es el llamado, hermano, que Dios nos hizo. Pero dice que Él no puede dar vino nuevo en odres viejos, porque se pierden los dos. Para el vino nuevo se necesita un odre nuevo. ¿Quieres que Dios te dé lo nuevo? ¿Quieres que Dios te dé nuevas ideas? ¿Quieres que Dios te dé nuevos proyectos? ¿Quieres que Dios te dé nuevas estrategias? Hermano, tienes que ser un odre nuevo también, hermano. ¿Sí? La creatividad es lo que hace que la gente, hermano, también prospere. Por ejemplo, ¿se acuerda usted hace muchísimos años que las maletas eran así cuadradas y grandes y había que andarlas cargando? Un día una persona vio a un diablero que en el diablito llevaba las maletas y se le ocurrió. ¿Qué se le ocurrió? ¿Y si le pongo las llantas a la maleta? Eso es creatividad. Eso se llama imaginación. Y le puso, hermano, y hoy usted no se compra una maleta si no tiene llantitas, bueno, de las de viaje. Porque es muy cómodo andar con ellas, ¿sí o no? Eso es, hermano, eso es ser disruptivo, eso es ser innovador, eso es reinventarse. ¿Sí? ¿Qué hizo, por ejemplo, Steve Jobs con su famoso iPhone? ¿Qué juntó? Dijo, ¿y si juntamos el iPod, el reproductor de música, y lo metemos junto con el teléfono, y lo metemos junto con los correos electrónicos, y metemos todo en el mismo aparatito? ¿Sí? Y entonces transformó la industria de la telefonía, hermano. Y de ahí surgieron los teléfonos inteligentes. Ya es más inteligente el teléfono que uno, ¿se ha dado cuenta? Eso, hermano, es cambiar el mundo, porque hay imaginación. Yo pregunto, hermano, ¿que no los hijos de Dios deberíamos de ser gente extremadamente creativa? Una vez le propuse a alguien aquí, le dije, deberíamos hacer, son 52 semanas, 52 domingos, deberíamos de hacer cada culto diferente. No se debería de repetir uno igual al otro. Porque Dios nos ha dado la creatividad de hacer cultos, hermano, y vamos a predicar y haremos y oraremos y lo que tiene que ir, hermano, pero de una manera creativa. ¿Podremos o no podremos? Si se puede, hermano. Que muchos se van a enojar, pues sí, ¿verdad? A lo mejor, hermano, pero lo que Dios nos ha llamado, hermano, es a que nosotros podamos reinventarnos, ¿sí? Todas estas cosas, hermano, son cosas que necesitamos para reinventarnos. Y la última, la falta de fe, hermano, y determinación es lo que provoca, hermano, que tú y yo no podamos reinventarnos. Le dijo Dios a Josué, Josué capítulo 1, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Escucha esto. El gran mal de las personas es que quieren sentirse muy preparadas para dar el salto de fe. ¿Y qué hacen? Piensan que la inteligencia académica es lo que les va a ayudar a dar el salto. ¿Sí? Y se preparan y estudian una carrera y dicen, cuando termine la carrera, entonces podré poner mi empresa, porque entonces estoy preparado. Pero terminan la carrera y ¿qué crees? No ponen nada. Cuando estudie la maestría, ahora sí que estudie la maestría, ¿verdad? Y se estudian la maestría y la terminan y ¿qué crees? Y no ponen nada. Pero es que me falta este curso y diplomado y se lo avientan, hermano, y lo terminan. ¿Y qué crees? No hacen nada. ¿Sabes por qué? Porque la inteligencia académica no sirve en absoluto, hermano, para dar el salto de fe. La inteligencia no sustituye la fe. Hay gente con menos inteligencia o menos conocimientos, no inteligencia, con menos conocimientos que se avienta, hermano, hace las cosas y le va bien. Yo conozco gente así, hermano, que tú dices, no saben de nada, pero se saben rodear de la gente que sí sabe. Pero ellos se aventaron el salto y abrieron la empresa y trajeron los clientes y se aventaron el proyecto y se aventaron el tiro, hermano, ellos son los que están ganando. Y para ellos trabajan los que estudiaron, los que se aventaron los diplomados, las maestrías y las carreras. Nosotros trabajamos para ellos. En la vida real, primero se da el salto y después te das cuenta que siempre estuviste preparado. Así sucede. Ya das el salto y te das cuenta y dices, ay, pues si no era tan difícil, ¿verdad? Sí, pero tu miedo te hacía no dar el salto. ¿Quieres honrar a Dios? Iván nos lo decía. Demuéstrale la fe. Si algo honra a Dios, son personas que dan el salto.
aunque no se sientan capaces. Porque saben que Dios está con ellos, hermano. La falta de fe, hermano, es la principal situación por la que a veces, hermano, no podemos dar el salto. Dicen que la edad ideal para empezar a construir nuestros sueños es entre los 20 y 25 años, hermano. Yo me di cuenta 15 años tarde de eso. Pero el segundo mejor momento, ¿sabe cuál es? Ahora. Este es el mejor momento, hermano. Hoy es el mejor momento. Usted dirá, ay, pero es que ahorita no es buen momento. Ay, hermano, nunca va a haber las condiciones ideales. Y le voy a decir una cosa, y está demostrado, que las empresas y los negocios que nacen en las crisis son los que permanecen para siempre. Porque si en la crisis te pudiste levantar, pues en los momentos buenos te va a ir bien. Muchas empresas que nacieron en los momentos buenos, en las crisis, ¿qué les pasa? Desaparecen. Pero hermano, por eso te estoy diciendo, ¿cuándo te vas a reinventar? ¿Cuándo es tu mejor momento para reinventarte, hermano? Hoy es tu mejor momento. ¿Cuándo debería reinventarse la iglesia? Ahora es su mejor momento, hermano, para que la iglesia se reinvente, hermano. Pero para eso se requiere fe. Que si vas a dudar de algo, que dudes de tus limitaciones, pero nunca, hermano, de tus posibilidades. Porque Dios está con nosotros. Escucha esto, la diferencia entre una persona temerosa y una persona de fe es la manera en que responde en su mente ante los cambios, los obstáculos, las dificultades, los desafíos, los límites, la presión, las injusticias, las ofensas, las provocaciones y los fracasos. La forma en que manejamos la desilusión, hermano, es lo que hace la diferencia entre la gente de fe y la gente que no lo es. Y Dios honra, hermano, a la gente de fe, ¿sí? A veces, hermano, necesitamos llegar a un punto en el que, por ejemplo, estaba yo leyendo que hay personas que no se sienten exitosas y no se sienten felices, y a veces ahí es donde se quieren reinventar, y está bien, es como un tocar fondo, hermano. Pero algo tiene que suceder en nosotros, hermano, para que nos reinventemos. Noé se adaptó al cambio, hermano, cuando iba a venir el diluvio. Jacob se adaptó al cambio, hermano, cuando su suegro le cambió el sueldo 10 veces. José se adaptó al cambio cuando era hijo de familia, cuando estaba de esclavo con Potifar y cuando era el prisionero en Egipto, hermano. Siempre se adaptó al cambio. ¿Y sabes qué hizo José? Se reinventaba. Y cada que se reinventaba, ¿sabes qué lograba? Ser el mejor. Si estaba en casa, era el mejor hijo. Si estaba de esclavo, era el mejor esclavo. Y si estaba en la cárcel, era el mejor preso que podía tener la cárcel, hermano. Y cuando Dios lo sacó para llevarlo, hermano, a ser gobernador de Egipto, fue el mejor gobernador que Egipto puede tener. Porque José se sabía reinventar, hermano, en las circunstancias adversas. Si él no se hubiera sabido reinventar y hubiera tenido una respuesta temerosa, hermano, José no hubiera pasado, hermano, ni de con Potifar. Pero Dios tenía, hermano, cosas. Quiero leerte un párrafo que dijo Albert Einstein. Dijo: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Y el ejemplo más grande, hermano, que tenemos de adaptación y de reinvención es Jesús. Porque Él se tuvo que reinventar a sí mismo, hermano. Porque dice que siendo igual a Dios, no se aferró a ser igual a Dios como a cosa que aferró, sino que se despojó a sí mismo. Dice, y tomó forma de siervo. Y se humanó igual que nosotros. Y estando en la condición de siervo, dice la Biblia, se humilló hasta lo más bajo, hermano. Y tomó la muerte más triste que podía haber, hermano, la muerte de
La cruz. ¿Sabe por qué hizo Jesús todo ese cambio y toda esa reinvención en su vida? Para salvarte y para salvarme. ¿Y por qué nosotros no estamos dispuestos a reinventarnos para alcanzar lo que Dios nos ha llamado a alcanzar? Ponte de pie en esta hora y quisiera que oráramos. Porque al final no es lo que está pasando en la tormenta lo que importa. Lo que importa, iglesia, es en quién te convertiste después de la tormenta. Eso es lo que importa. Y yo quisiera que oráramos en esta hora y que le dijéramos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo me quiero reinventar. Que así como este canto que están poniendo ahorita dice: tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Se necesita fe, hermano, para bajarse a caminar sobre el agua. Que Dios nos ayude a todos, hermano, a reinventarnos, a hacer una iglesia que se reinvente, hermano, que podamos alcanzar todo lo que Él, hermano, quiere para nosotros. Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra.